Buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde. Sé que nos va a ir incorporando más gente, vienen colegios más retrasados en el cine y la televisión, pero ahorita llegan más medios y más invitados con nosotros. Es un honor, primero, tener la oportunidad de conocer a Jorge Pantoja y luego poder trabajar con él en una visión cinematográfica compartida. Es nuestro jurado juez de jurado selección más latoso, más visionario, de buen dominio parecido, de amplio conocimiento cinematográfico. Es nuestro maestro, nos regaña, nos enseña, nos celebra, nos aplaude y trae propuestas cada año para el festival. Es un hombre que sueña en el cine, piensa en el cine, reflexiona en el cine, se inspira por el cine, y el día de hoy nos trae otro documento, un libro nuevo de mente brillante del cine, orgullosamente guanajuatense, que ya forma parte, quiere de esta extensión del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y hoy es un honor presentar su libro Transunto de Cine. Un aplauso. Muy buenas tardes. Primero que nada quiero felicitar al Festival de Cine por insistir en una actividad que desde mi perspectiva es trascendental para la auténtica promoción del cine, como es la actividad editorial. De hecho, este libro, Transuntos de Cine, es el segundo que editan del autor Rogelio Pantoja. Así es que pues va mi felicitación inicial al festival. Sara, muchas gracias. Y a Jorge Cerreo para agradecerle el que haya puesto sus ojos en mí para presentar este ejemplar. Voy a leer un pequeño texto que preparé para la ocasión. Transuntos de Cine o el trazgo de la mirada. Secuela de sus ya clásicos libros de reseñas cinematográficas, Jorge Pantoja nos trae ahora estos transuntos de cine, quizá opinando que el cine es tanto un pensamiento que adquiere forma como una forma que permite pensar, tal cual lo dijo algún día Jean-Luc Godard. En efecto, al confesarnos que fue en su niñez y adolescencia cuando vio las películas que lo marcaron antaño, recordando a François Truffaut cuando dijo que ningún niño ha soñado nunca en convertirse en crítico de cine cuando sea mayor, y Ogaño, tal vez en su obsolescencia, Pantoja nos reseña con lucidez e inteligencia las cintas que lo cambiaron, que le dieron el destino para formar públicos de cine. Se muestra en la brega cinéfila como un actor de primera, sin vergüenza tercermundista. La cavilación sobre el cine, hacer conversar a las películas con nosotros mediante una literatura ad hoc, es un ejercicio intelectual harto complejo. El esfuerzo de convertir todo esto en una experiencia que comporta un débito ante el auditorio. Transuntos de Cine es tal vez el libro más acabado desde la propia perspectiva de cine. Quiero decir, este libro se convierte en una exaltación que se nutre del estructuralismo, la sociología, la filosofía y hasta el psicoanálisis, y gira siempre alrededor del vínculo emocional que como espectadores conectamos con las películas, esas metáforas del mundo. En la lectura, de a poco, el rigor y la disciplina se van mostrando como elementos para realizar la charla literaria, mediante la visión docta del autor en cada reseña. He llegado incluso a concordar en algunas de sus preferencias hasta el punto de considerar su postura de teórico de la imagen. De muchas fábulas, leyendas, historias, cuentas y hasta patrañas nos habla este nuevo ejercicio de Jorge Pantoja. De trasvases entre la imagen y la literatura, nos desparte este libro apasionante, mediante una selección de filmes
de los más subrayados directores cinematográficos de nuestra diluida modernidad y atrasada contemporaneidad. Susan Sontag escribió alguna vez que el pasado es un país inmenso, visitarlo una experiencia liberadora. Ahora, junto al recuerdo, he querido, literal y simbólicamente, mediante la lectura de este libro, pensar en los mejores momentos del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, vinculados a Jorge Rogelio Pantoja Melillo. En tiempo pretérito, Henri Bergson anticipó el tratamiento de la teoría cinematográfica justo cuando el cine estaba apareciendo, además de arte como medio, y ensayó la parvedad de rumiar sobre el movimiento. El cine, a modo de lenguaje, ha merecido de especialistas, hasta de científicos de cine, gente con conocimiento definido, riguroso y puntual. Y en el caso de Trasuntos de Cine se confirma, en grata revelación, que es necesario tratar con profundidad no solo la visualización de las películas, sino además su erudita reseña. No adelanto vísperas. Una vez que lo lean, certificarán en gozosa experiencia de su contenido, probando, sondeando y descartando lo que éste presenta con una visión filosófica, creativa y deslumbrante. Aseveraciones hay a propósito de que los críticos de cine incumbirían ser designados cronistas de cine, limitiendo el calificativo exclusivamente al ámbito académico. ¿Qué cosa más lejana a la realidad del trabajo ampliado, inteligente y culto de Jorge Pantoja Melillo, quien está muy por encima de los ámbitos periodísticos o de academia? Afirmo lo anterior en virtud de que este trabajo está más relacionado con la visión cinematográfica desde la vida misma, la cultura y el arte, que lo colocan entonces como crítico docto y único, alejado de posturas como estudioso de cine que intentan vislumbrar por qué una película es buena o cuáles son sus secuelas en los individuos. Ya Godard insinuaba que el cine no es un arte que filma vida, el cine está entre el arte y la vida. Y Jorge reseña con maestría todo. Lo mismo, 4 bodas y un funeral, y frívolo, que el camino del samurái o humos del vecino, señalando con suspicacia: no le vas a entender, mi amigo, a menos que las mires más de cerca. Pero de algo puedo especular, de una forma muy pantojiana de reseñar, surgida de la disolución entre teoría, crítica, reflexión, experiencia personal, encomio, sabiduría y pasión verdadera por el cine. En Trasuntos de Cine, Jorge Pantoja sustituye su crítica por un ejercicio literario, y lo recalco, muy superior en ocasiones a la propia cinta de la que escribe. Y aquí quisiera recordar que la literatura, es lo que hace Jorge Pantoja en este libro, se parece mucho a la pelea de los samuráis, pero un samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo, y generalmente sabe además que va a ser derrotado. Sin embargo, tiene el valor de salir sabiendo previamente que va a ser derrotado y pelear. ¿Qué nos deja la lectura del nuevo libro de Jorge Pantoja, apenas terminadas las últimas hojas de su buena pluma? A ponerse a enhebrar respuestas de viejas y nuevas películas que en algún momento de nuestra existencia modificaron nuestra forma de ver la vida. Aventuro que Jorge Pantoja es el escritor más variado y elegante en el mejor sentido de la palabra. Un acercamiento a su literatura nos abre la posibilidad de que todo se convierta en cine y contagiarnos de la necesidad casi irrefrenable de ver y actuar como en las películas, para luego insinuarnos y separarse y decirnos como Woody Allen que su forma de bromear es decir la verdad, pues la verdad es la broma más divertida. Es necesario apuntar el aparato crítico del libro, asunto no menor, en tanto nos permite, en una perspectiva amplísima y yo diría más allá, multireferencial, entender las películas. Estos dos últimos elementos
lo oculto y referencial, son muchísimo más sustanciales al fenómeno de la expectación del cine. Y Jorge Pantoja ha mantenido desde antiguo tiempo un diálogo permanente con el cine, desde el cine y en el cine. Por lo mismo, ha logrado reunir estos textos para combinar una mirada categórica. Este ejemplar, que se suma a otros 4 del mismo autor, se suceden de manera libre, pues lo que señalan es la idea de un proyecto literario editorial general y que juntos constituyan en buena medida una historia del cine desde el cine. Seguir hasta ahora la huella de Pantoja puede ser la consigna en estos libros mediante una pista inteligente, la cual nos permitirá un conocimiento entusiasta de citas fundamentales y de otras que no tardan, pero señalando, como Susan Sontag otra vez, el hecho de que especular sobre las relaciones o las reacciones que tiene la gente ignorante y filistea le produce a Jorge Pantoja un desinterés total. Más bien intenta explicar y defender buenos criterios que nos ayuden a admirar y apreciar lo que es bueno en el cine. Otros asuntos son sus referencias literarias, lo mismo de escritores que admiran y de otros que abominan. Varias reseñas se enuncian en el presente libro y lo aproximan a unos anales de actualidad cinematográfica que con arrojo no solo de editorial a grandes directores, sino de manifestar talentos. Con el presente, cada lector abusará los sentidos, despertará nuevos intereses en el cine mediante un producto literario dotado de hermosura que fluye afectivamente y efectivamente, y que detenida pero vivazmente nos adentra en la auténtica belleza que envuelve nuestras pantallas. Varias conclusiones nos deja el libro de Jorge Pantoja Merino. Enunciaré dos que a mí me parecen fundamentales. Ninguno de nosotros podrá recuperar jamás aquella inocencia anterior a toda teoría, y la función de la crítica debiera consistir en mostrar cómo es lo que es, incluso qué es lo que es, y no en mostrar qué significa. Y finalmente, en lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica en el cine. Jorge Pantoja lo mismo nos habla al dar notas biográficas, datos históricos, esbozos técnicos, hermenéutica cualitativa y apreciación estética. Mucho cine, así literalmente, nos da cine, como nos pueden dar de beber. Y nos habla de Doctor Insólito, donde en esta sátira demoledora, desbordante de hilaridad, el camino más corto para hacer una estupidez es repetirla sucesivamente. O de Fargo, que vulnera las convenciones señalando que los hechos a referir ocurrieron realmente. O Carrington, que se metió como avispero en preparar las buenas conciencias, cuya descalabradura no se usó esperar. O La hora final, donde no se encuentra el único ciudadano cuervo. O Roma, en la que el lobo puede haber perdido el pelo, no así su naturaleza depredadora. O La teta asustada, en la que el trauma es transmitido por amamantamiento. O Whisky, como punto de inflexión, se trae entre manos a mis largos los cuadros de motivos en la vida secreta de dos hermanos separados por años. Y de su dossier inconcluso de Woody Allen, en el que por cierto ronda los artificios y el candor, pasando por hilarantes pasajes literarios, destaco las contraseñas de El Dormilón, donde su obra continúa ocultando las entrañas de la comedia que no se asustó a desdeñar. Manhattan, esa isla de espacio limitado, exponencialmente aumentada por la sombra de los rascacielos, los funiculares que la hienden y sobre todo por la soledad en aumento que desciende sobre esta ciudad enajenadamente anónima. Y, paradójicamente, El Ciego, donde al director le espera la realización de otro anuncio televisivo con un tema palpitante: los pañales pediátricos.
¿Qué es ser cinéfilo? Susan Sontag otra vez declaró en una entrevista que un cinéfilo es alguien que ha experimentado el cine como una gran forma artística, que conoce con pasión el cine y la historia del cine, que ha visionado y revisionado las grandes películas que se han hecho en los últimos 100 años, que sigue viendo y buscando las mejores películas que se hacen hoy en día, en cualquier parte del mundo. Concluyo entonces que todo esto es por Rogelio, pero además escribe y de qué forma. Para terminar, ya Godard nos anticipó que el cine no era la estación, sino el tren mismo. Jorge Rogelio Pantoja Merino nos espera en este viaje, riguroso, oblicuo y hasta congojado, como un crítico serafín para nosotros, docto sin ser jactancioso, barroco pero conciso, infaustamente metafísico y genuinamente irónico, loco por la poesía en la imagen y dotado de una excelente escritura sin traspié ninguno. Felicidades, muchas gracias. Buenas tardes. Está aquí presente Mauricio Vázquez González, son de estos guanajuatenses de cepa. Se inició Mauricio como coordinador de promoción cultural en la Universidad de Guanajuato de 1985 a 1991, como jefe de promoción cultural de la CECIR. Fue director fundador municipal de cultura de Guanajuato de 1998 a 2006. Ha sido jefe de producción editorial de la SEC y del FIME. Ha editado más de 65 libros sobre temas de educación, historia y tradiciones. Fue coordinador de los homenajes universitarios a los artistas Emergito Bustos, Santos Balmori, Georges-Henri Rouault, Paul Klee, y ha montado más de 60 exposiciones de artes plásticas de creadores locales como Manuel Leal, años más tarde, El Mundo Almanza Roa, Tierra Cotidiana, Luis Ferro Márquez, El Silencio Florecido, Luis Calvillo de la Vega, El Último Alquimista. Fue el curador de la exposición Rembrandt, 400 años, para la edición del 34 del FIC, etcétera, etcétera. Actualmente es director de extensión cultural de la Universidad de Guanajuato. Quiero señalar que la mayor parte de las reseñas que están incluidas en este libro, Trasunto Cine, pertenece a mi trabajo que llevé a cabo hasta diciembre del año pasado en TV UNAM, es decir, la televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, partamos de un hecho. En el cacareado tiempo libre o de ocio, aunque no sea del todo libre, cada uno está habilitado a ser recibido en papalote, pues para ello no requiere de mucho requilorio en el vestir, menos aún para desvestirse. Lo mismo va que se tome sus chelas, que vea televisión y a veces vaya al cine y contemple una película por la que ha pagado una admisión o se la piche. Puede que además la deguste, la rumie y esporádicamente la critique. Su juicio de valor entonces corre de considerarla un bodrio a que le agrade muchísimo. A este propósito, como colmo,
Recientemente el cineasta español Carlos Saura subrayó que el cine desaparece incluso en la memoria, es fugaz. Es congruente entonces, a partir de esta aseveración de Carlos Saura, que no aceptamos por su signo de olvido inevitable que un filme sea criticado. Es útil que un espectador pontifique, menosprecie y demagogie sin más el esfuerzo de 100 personas que para rodar una película y editarla hayan durado en el proceso meses o años. Y más, está realmente pertrechado para llevar a cabo la tajante empresa. No es de exigirle conocimientos de historia y técnica cinematográficas. En el contexto deductivo, en México, solo los estudiantes y egresados del CCC y del CUEC quieren los conocimientos y los condimentos ad hoc. Se debe anticipadamente haber visto cine en cantidades industriales de calidad, más de 300 cintas al año, propuestas por Henri Langlois, fundador de la Cinemateca Francesa y guía del cineclubismo de las décadas 40-70, cuando más de la producción mundial cinematográfica ya era simplemente un número, porque básicamente se vea destruido. Si se quiere hablar del séptimo arte, no está mal la propuesta. La crítica de cine parece entenderse como un ejercicio de tiempo libre, es decir, nada serio. No se sorprende entonces que yo lo haga o que lo hagan ustedes. Después de todo, ¿qué me sobra o qué me falta? Para empezar, no estoy ciego ni sordo, pero a diferencia de otros, sin ser una ventaja, la llevo como un San Benito a la espalda. El asunto desde hace mucho tiempo me trae ocupado. Mire usted si ha llovido el gusto y el quehacer del que hablo, lo traigo atado como badulque. Esa cinta angosta de hilo para hallar los legajos de papel sobre los que voy escribiendo mis memorias surgidas al contemplar las imágenes en movimiento en 24 cuadros por segundo, según la definición del cine troquelada por Jean-Luc Godard. Para avalar mis juicios críticos, confieso por principio que no he hecho cine. He ayudado, eso sí, a ser portavoz de su creación en cineclubes y en las pantallas televisivas, recuperando su memoria histórica. Insisto, hago crítica de cine. ¿Significa eso que soy un vengador al estilo, digamos, de los personajes de las cintas de Abel Ferrara, siempre dispuestos a matar a su padre y sentirse muy católicamente después libres de culpa? ¿No es parecido también el hecho al de ciertos maestros universitarios que otrora los reprobaron en la apreciación estética, jurando sin embargo que el cine los atraía? Hoy ya no asisten a ninguna sala. Se quedaron en los 80 y ahora, ya quemados en la degustación del cine, se han vuelto investigadores a propósito, por ejemplo, de la Escuela de Marburgo, escribiendo artículos sesudos a partir de traducciones argentinas, pues desconocen el alemán. Conozco a no pocos. Hacer cine es bastante caro. Hacer su crítica es ya gratis o casi. En efecto, basta ver una cinta y tener un ordenador. Yo todavía me valgo de un lapicero o de una pluma para volcar y vomitar las ideas.
El resultado que lo puede publicar un periódico local sin remuneración económica porque te consideran un invitado especial, simplemente para llenar un espacio o en un fanzine grapado si se trata de una publicación cultural, universitaria o no, donde tampoco te pagan. Llegando a este punto, sin temor a equivocarnos, saquemos una conclusión. El crítico no nace, se hace, y este hacerse ya es bastante tardío. A cada uno de nosotros, cuando chilpayates, se nos preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Apuesto 1.000.000 contra uno, que ninguno de los presentes ha escuchado de un niño una respuesta pasmosa como, voy a ser crítico de cine. Dado la actitud adversa de la Iglesia contra el cine, si llegara a nacer un niño ya con esta decisión, se le consideraría, estamos seguros, como el anticristo. Entonces, ¿cómo definir o al menos ubicar a un crítico de cine? Groucho Marx dice, el crítico de cine es un tipo que siempre pide bebidas baratas, menos cuando tras un estreno no paga por ellas el brindis que sigue. Con todo, un crítico de cine es necesario, aunque sea un gorrón. Por lo demás, la sociedad va a seguir funcionando bien sin él, igual que sin tantos egresados de profesiones liberales de no tan alta remuneración ni tan baja reputación. Y en este talante, para ser justo, eso sí, creo que un crítico de cine exhibe mayor entusiasmo social, al menos que un árbitro de fútbol, un inspector de Hacienda o un presidente municipal. Pero el cine sobrevivirá sin el crítico de cine. Al principio, cuando por ejemplo en la década de los 50 el crítico era bastante sesudo, muy estilo francés en la metodología, su rol consistió en parapetarse culturalmente contra los tópicos de una época llena de ramplonerías. Fue el momento del nacimiento o del descubrimiento del cine de autor, opuesto al cine de las estrellas de Hollywood. Armó un cisco, es decir, revaló la cinematografía. El crítico irrumpió como un llanero solitito, con honradez, en especial a través de Cahiers du Cinéma, Positif, etc., ayudó con energía a separar la semilla del rastrojo. Aquí al crítico le tocó discernir sobre lo que veía a través de tres postulados: información, gusto y buena expresión por escrito. Esta crítica de antaño se lió el birrete a la cabeza y descubrió al mundo que el cine supone líneas y argumentos tan rígidos como la piel de un tambor en que verbigracia un filme debe verse con un mapa teórico. Esas coordenadas se dan en el crítico de hoy. Basta comparar simplemente el manejo selectivo de una cartelera y los premios otorgados en Hollywood y Cannes para comprobar la débil influencia de la crítica sobre el público. El Gran Gatsby ilustra la paradoja. Y no será a lo mejor que de manera fehaciente ahora se hacen peores películas. El abandono de la producción europea frente a la avalancha de basura norteamericana no es el indicio. En una palabra, hay peores críticos porque hay peores películas.
que igualmente ya nadie lee, ni siquiera un crítico de cine, el más devaluado de los escritores. Hoy en día, los críticos de cine son agasajados y bardeados por las mismas empresas que producen las películas que les toca reseñar. Se les hace fuchi si se alejan de los cánones diseñados así. El crítico actual no es más que un bicho raro en días de extinción. En México hay una excepción, Jorge Ayala Blanco. ¿Todos los críticos de cine cojean de la misma pata? No, no lo hacen. Existe una gran diversidad. Nombrémoslo. Existe el crítico alacrán, preferido de los telediarios y notitas TV, quien con un micrófono en la mano despotrica contra Dogma 95, Michael Haneke, Belatar y Amat Escalante, tildándolos de bodriosos e incomprensibles. Una variedad de crítico alacrán es el escorpión de 10 cabezas, afectadas todas de migrañas por culpa de 3 crisis, a saber, un novelista frustrado. El otro hecho es que no se le ha invitado a publicar sus exabruptos y los matrimonios fallidos. Me resuelvo el nombre del iniciado porque es mi amigo. El crítico ave del paraíso es aquel que considera su labor como el ejercicio de una arte bella, pudiendo a diario escribir una tesina sobre cualquier película, por dispar que sea. Poético, cuando la ocasión lo requiere. Filósofo, pues disecciona ad nauseam cada segmento del filme que reseña a través de sus ojos miopes. En el fondo quiere ser escritor. Al crítico ave de paraíso se le ve bien y se le lee bien por su elocuencia y el dominio del lenguaje. Parece carecer de prejuicios. Para él todo es algo visto por primera vez. El crítico avispa es un hombre que se cree con la capacidad cultural de hablar en sus reseñas de todas las artes: literatura, música, teatro, arquitectura y, cómo no, de cine. Para él lo importante es opinar sin temor aparente a hacer el ridículo. El crítico hormiga es generalmente un licenciado en periodismo, letras o filosofía que no la hace. Es callado, sordo, lento, pero seguro. Sorprende inicialmente por su mala fortuna, aunque es de los que escalan poco a poco la pirámide del poder, en la que encuentra finalmente una vacante en la sección de cine, la menos importante de cualquier publicación. Es un suertudo. De cierta manera, todos hemos sido críticos hormiga. El crítico larva es aquel que nunca se convertirá en un miembro del gremio. Se lanza como el Borras a la tarea de la crítica cinematográfica. Porque, después de todo, en ninguna parte se aprende el oficio. No lee, no se informa y, lo más definitivo, tampoco va al cine. Es patético. El crítico paquidérmico es atronador y grandilocuente. Su terreno es la opinión, no el análisis. Es visceral y de desplantes. No admite que le toquen a una o dos de sus vacas sagradas. Conoce de los festivales a varios cineastas a los que tutea y los cita como sus cuates.
Este crítico es de temer por alborotador. En México padecemos de otros dos críticos de cine. El crítico rata de ciudad, que pretende amedrentar a su colega ratón de campo porque éste no disfruta de una cineteca y de salas de arte. No escribe sin antes consultar un mínimo de 2 revistas especializadas internacionales, sin citarlas, claro está. No hay un crítico prototipo. Somos híbridos, cuando no transgénicos. A mí, ¿cómo me podría definir o ubicar? Todavía después de 5 libros, no lo sé. Participo, eso sí, tal lo señala el crítico ibérico Javier Cortijo, de un cierto ADN común: ojos abiertos, cerebro poliédrico de insecto, memoria de elefante, piel de camaleón para cambiar cuando la ocasión lo merite, y una buena dosis de conocimiento sobre cine y sobre quienes me han antecedido en la tarea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos a Mauricio Vázquez por su presentación. Muchísimas gracias a Jorge Pantoja. Como es una tradición, los que estén interesados en el género de Pantoja vienen con su doctorado. Muchas gracias. ¿Le darle una pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Oye, Jorge, ¿cuál es la película que más te ha impactado y que más has disfrutado en toda tu vida? He visto más de 300 veces. Gracias. Hiroshima, Mon Amour de Alain René. Hiroshima, Mon Amour de Alain René, de 1960, es el filme que yo considero el pilar de la cinematografía. Hay otros directores más coherentes, no sé, Jean Renoir, me encanta Bellatar, Amat Escalante, pero la cinta que yo he visto con mayor fruición, con mayor presencia de ánimo, es Hiroshima, una película francesa de Emmanuel Arriba y Eiji Okada, filmada en Japón, sobre, en Japón en los 60 no se iba más que a hacer, obviamente, un documental o una película sobre la paz. Con todo, considero que ha sido el principio y el fin de mi conocimiento de cine. Y no crean que no veo películas. ¿La que menos le ha gustado? La que menos me ha gustado, pues son tantas que ahí sí estoy de acuerdo con Carlos Saura, es decir, las olvido, ¿no? Todavía hay películas que en este momento me da vergüenza citarlas, pero que en su momento, a los 7 o 8 años, para mí eran definitivas. Estoy hablando de La Pequeña Luna. Ya ese se pueden van a decir esos odios, pero no son malos. ¿Alguna otra pregunta? Señores, hagan alguna pregunta. Ya atrás. Permíteme, voy a llevar unos micrófonos para que todos escuchen. Sí. Hola, ¿qué tal? Desde su perspectiva, ¿cuál cree que son los pros y los contras de la actual industria cinematográfica aquí en México?
En México, pues seguimos exactamente nada más con un cine y con uno que otro productor que arriesga su dinero, pero no hablamos del tercermundismo, sino del cuartomundismo. Si bien es cierto, aún yo defiendo a Jorge Ayala Blanco está en contra de todos aquellos cineastas, camarógrafos, actores, actrices que se dan a otra parte del mundo, básicamente Estados Unidos, a hacer cine. Es decir, para él van a ser los mandilones del cine de Hollywood. Y te insisto, un hecho definitivo, si bien es cierto que pudiéramos hablar de un niño, así de que Peña Nieto le hizo o le ofreció a Marta, no creo que le vaya a patrocinar a película, ¿no? Así estamos hablando también de regadas, porque si aquí en México todavía, es decir, no todavía, sino hay talento, lo han demostrado, somos el país latinoamericano que tiene mayor número de preseas en Cannes, ¿no? En Venecia también, pero para un número fundamental es Cannes. No deja de ser pues fehacientemente triste, deplorable, que no haya quien defienda la industria cinematográfica mexicana, ¿cómo te diré? Una mancha. Cuando, por ejemplo, yo he estado encargado durante muchos años de cineclubes, generalmente no te atreves a pasar una película mexicana en un cineclub porque se te echa encima el productor y hasta judicialmente puede ir contra ti, ¿no? Entonces el cine mexicano en México es totalmente desconocido, sencillamente porque, claro, los derechos de autor son definitivos, pero hombre, hay que siquiera permitirnos pasar en los cineclubes ese cine, es decir, recuperar la memoria histórica del cine mexicano. Yo afortunadamente estás muy joven, digo, en el sentido de que no conociste aquel cine espantoso mexicano de los hermanos Almada y los guanajuatitos todavía hablan de maravillas de santo contra las momias, por favor. Digo, eso es vergonzoso. En fin, ese es uno que me voy a mencionar. Buenas tardes. Escuchaba que estamos comentando cómo los críticos son cada vez más una especie de periodo de exposición. Y quisiera que nos comentaran solamente cómo ven las perspectivas de la crítica frente a la realidad del cine pues, mundial, ¿no? Cada vez hay menos espacios para la crítica, ¿cuáles serían como las perspectivas para los críticos? Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo de que cada vez hay más espacios en México. Hay menos espacios en México sobre la crítica cinematográfica. Mandan acá, no me identifiquen, mandan acá a una persona que va a hacer un trabajo anecdótico, nada más de que no lo dejaron entrar en determinada función y que al otro se quedó tarde porque se le fueron las copas, etc. Entonces, a partir de eso, a ese crítico que no lo dejaron entrar, es al que debemos agradecerle que exista crítica en México. Jorge Ayala Blanco es terrible, pero cuando menos tiene, perdón por lo que diga así,
tiene los calzones para defender siempre lo que escribe. No, te digo, la crítica en México pues no ha avanzado ni siquiera en este caso como una secuela de, no sé, de Pauline Kael, de Andrés Sarres, de los norteamericanos, ¿no? Ya no se diga propiamente de Siren Sound, Cineas, Film Comment, etc. Aquí tiene la crítica un gran problema. Quien escribe es generalmente es una gente que le paga porque quieren llenar el periódico, generalmente es crítica del periódico, ya desaparecieron con Nelson Caro, con todos sus secuaces. Nelson Caro ya desapareció ya toda ese interés por hacer una crítica especializada en México. Y por eso existen centros de investigación como el de la Cineteca Nacional, pero que finalmente los libros se dictan cada año. Entonces, ¿qué sirve? No existe, con excepción de Jorge Ayala Blanco, Padres Carlos, Bonfil. A mi modo de ver, crítica en la Ciudad de México, esa anécdota nada más. Yo no digo que estoy haciendo crítica, a mí me lleva un año hacer un libro. Entonces, tampoco en una palabra. Benjamín Venegas, buenas tardes. Si hay pocos cine en México, supongo que hay menos críticos de cine. ¿Qué se debe de tener para ser un crítico de cine? Mire, en primer lugar, no lo tomes a través de mí, sino un crítico de cine debe ser, ante todo, una gente que le gusta la película que va a reseñar, de otra manera para que la reseñes. Un segundo punto es: infórmate sobre el director, sobre su filmografía, sobre sus fracasos o sobre sus triunfos. Y en tercer lugar, pues tener conciencia de que se está escribiendo para la posteridad. Entonces es necesario que se escriba, si no como Argalloso, cuando menos sí que se escriba bien. De otra manera, ¿cuál será? ¿Cuál es el objetivo? Sobre el punto de vista que tiene el extranjero del cine nacional, es de que pues no, el cine mexicano más que nada es enseñar chichis. Ahí tenemos a Martí Gareda. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, mira, yo no sé, te lo digo con todo respeto, ahora que se entiende por cine nacional, el cine de oro, digo que nos digo grandes figuras, pero ese cine sirvió de marco para que las actrices y ciertos actores mexicanos se internacionalizaran. Lo extraordinario es de que ningún director mexicano tiene ese carácter internacional, o no tuvo ese carácter internacional en ese momento del llamado cine de oro. Desgraciadamente tenemos en el cine mexicano un gran problema: la presencia de Luis Buñuel. O todo es antes o todo es después. Pero un cine mexicano libre, un cine mexicano con talento, la creatividad, pues no del todo lo considero.
que haya existido. Como crítico, más bien no como crítico, sino como encargado de la selección de los cortometrajes que llegan allí, pero sinceramente lo digo, que la presencia de dos escuelas, CCC y CUEF, están dando sus resultados, y a reserva de que se me echen encima, yo considero que el CCC lleva la delantera. Entonces va a haber una, no sé cuántos años pasen, pero sí tenemos talento. Para quienes escriben, cine, los que hacen un ejercicio de opinión, ya sea con una crítica, con un libro, ¿para quienes escriben? Generalmente, a lo mejor, en el caso mío, la idea era de que antes de iniciar una película en TV UNAM se pasara mi crítica, ¿no? Entonces, yo respondo que el 90% de este libro es sobre críticas o sobre opiniones, como que lo consideres, que se pasaban supuestamente a un público muy amplio. Ahora, quienes escriben en el periódico, muchas veces la jornada no llega ni siquiera a Guanajuato. Entonces, ¿para quién escribe? No sé. Pero en mi caso he sido afortunado. A través de Ernesto Velázquez, me ha dado esa oportunidad durante 4 años. Y si yo no le sirviera, pues creo que me había dicho pues hasta aquí, porque Ernesto es hasta aquí. ¿Alguien más? Yo sí le tengo una pregunta del señor. La era digital, así como hay modificaciones tanto digitales, los críticos también van a tener que emigrar a esa crítica digital, o de alguna manera las personas como ustedes, críticos, se van a quedar con, no, ¿sabes qué? Se logró hacer eso, pero ahora el cine digital tiene esta tridimensionalidad, tiene este estilo, ¿no? de tirar en cine digital. ¿Para dónde va la crítica del cine? Mira, básicamente en México, si lo ponemos en México, es Hermosillo que ha dado ese salto, ¿no? Pero es más importante hacer una política con talento que el medio en el cual se exprese. En el momento tuvimos el Cinerama y el Cinemascope para que, como una actitud de las grandes empresas norteamericanas, de los majors, para quitarle a la incipiente televisión es decir, su presencia. No lo logró, y sin embargo sigue. O de otra manera, ya sea en digital, ya sea en Super 8, ya sea en 16, 35, 65, primero es cine y luego es técnica. La técnica allana muchos problemas, los resuelve. Digo, por ejemplo, el Nuevo Mundo, ¿no? ¿Qué haríamos con un Nuevo Mundo sin una... Estoy hablando de Jerry. ¿Qué haríamos sin Lubezki ahí, el mexicano Lubezki, que es un técnico excepcional, pero es más importante el director? Que a Lubezki se le permitió hacer todo lo que quisiera, que tiene talento, pero finalmente es la dirección lo que cuenta. O yo sí creo en el cine de autor. Buenas tardes, felicidades por el libro primero. Y una pregunta sencilla, por favor,
mejor quítate el micrófono porque no. Discúlpame. No, la pregunta es si considera que al cineasta que hace cine le sirve la crítica. Al cineasta que hace cine le sirve la crítica. El cineasta es un hombre con talento, no es un simple director. Te voy a poner un caso. La crítica echó abajo a Chimino. Si no hubiera sido por el caso de Vincent Canby, Las Puertas del Cielo, que costó 40 y tantos millones de dólares y que él la puso como asco y que se vino abajo prácticamente United Artists, entonces sí sirve para algo. Entre nosotros, quién sabe, pero en Estados Unidos o en Francia misma sí sirve para algo. Más que crítica o no crítica, creo que debemos tener en cuenta un factor importante: la excepción cultural. ¿Por qué nos van a mandonear, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, exhibiendo lo que les venga la gana y mientras que ellos nos inundan de excremento? ¿Por qué no defendemos como principio de la crítica o de otras modalidades la excepción cultural en un tratado de libre comercio? No sé si me fui a otro aspecto de mi postura como crítico, ¿no? Pero, o dicho de otra manera, tú me estás preguntando si la crítica es útil para el cineasta. Creo que sí. Acabo de hablar con Amat Escalante y él decía, por ejemplo, que está muy dolido desde el año pasado, cuando un crítico del país dijo que ojalá no existieran los mexicanos que hacen ese tipo de cine como el de Reigadas y ahora el de él, que quisieran no volverse a encontrar con una corriente cinematográfica. Ahora, si yo fuera Amat Escalante y he platicado con él, se llama me vale. ¿Contesta? ¿Sí? Pues les agradezco muchísimo su presencia y los que pagan de libro que hay todavía. Muy amable.